La palabra de Dios de este día nos sitúa en la parte principal de la moral cristiana. Está ese viejo adagio de San Agustín, que por supuesto, como todo, hay que entenderlo en el contexto que fue dicho, ¿no? San Agustín dice: ama y haz lo que quieras. Cuando nosotros amamos correctamente, amar a Dios sobre todas las cosas es el resumen de todos los mandamientos, junto con amar al prójimo como a ti mismo por amor a Dios. En esa ecuación se resuelven todos los otros mandamientos, porque si uno cumple esto, no toma el nombre de Dios en vano, santifica las fiestas, honra al padre y a la madre, no roba, etc. Todos los mandamientos nosotros los cumplimos si ponemos la base, el fundamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Y entonces el Señor, en este momento del Evangelio, vamos salteando alguna cosita en la lectura semicontinua que estamos haciendo de San Mateo, y como hace callar a los fariseos, a los saduceos, los fariseos se acercan a hacer esta pregunta del primer mandamiento, la cual pregunta se agradece porque una de las discusiones famosas de religión que había en la época de Jesús era ver cuál era el mandamiento mayor. ¿Por qué? Porque de los 10 mandamientos, lo que podríamos decir nosotros, la catequesis, el midrash judío, había redactado 365 preceptos negativos y 248 preceptos positivos. Estamos por los más o menos 900, un poco menos, preceptos de la Iglesia, 600 preceptos de los 10 mandamientos. Entonces se agradece la pregunta cuál es el principal, y evidentemente que Jesús hace el resumen con el cual nosotros comenzamos la homilía: el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a pedir al Señor entonces que nos conceda entender esta principal catequesis en el día de hoy, que celebramos la memoria de San Pío X, el Papa Sarto, con el nombre que tenía en el mundo, este gran Papa que, como muchos otros en la historia de la Iglesia, fueron grandes párrocos que llegaron a la sede de Pedro, y cuando iban escalando en la Iglesia, trabajando en el obispado, siendo obispo de Mantua, siendo cardenal, León XIII lo hace cardenal, lejos de ir separándose de su oficio, de la cercanía con la gente, la van incrementando, se sienten más cercanos a su pueblo, a la gente. Por eso al Papa Pío X se lo toma mucho como una persona alejada de la sociedad, y no era así, porque precisamente él cambia algo que es muy fundamental para nosotros, que es la primera comunión. Él quería que los niños cuanto antes se acercaran a Jesús, y bastaba con que diferencien el pan de la mesa del pan de la Eucaristía para que ya puedan comenzar. Y en el ejercicio de la vida cristiana, ahí iban a adquirir todos los conocimientos y todas las vivencias necesarias para tener una buena formación catequética. No nos olvidemos que a lo largo de la Iglesia el tema de la formación y de la catequesis fue variando. En los primeros siglos, los catecúmenos primero se integraban a la comunidad cristiana. A veces, para recibir el bautismo, una persona estaba 2, 3, 5 años caminando en una iglesia, y cuando la persona realmente estaba integrada en la comunidad, recibía los sacramentos. ¿Se acuerdan que mismo algunos misales distinguen la misa de los catecúmenos hasta el credo y después la misa de los que tomaron la comunión del ofertorio en adelante? Eso fue así en los 7 primeros siglos, porque la gente, antes de tomar la comunión y de bautizarse, venía hasta la homilía a la misa. Primero se integraba y después recibía los sacramentos. Ahora nosotros este año por la pandemia ni siquiera hemos empezado ni clases ni catequesis, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos habitualmente en las parroquias? Tenemos un promedio de 100 comuniones que no vuelven más. No es que no hay que hacerlas, pero digo, a la luz de la historia, después la primera comunión se hacía con muy fuerte preparación. La comunión primero era dominical,
después fue un poquito más frecuente, después como hubo abusos se espació. Pensemos en Santa Teresa, que más o menos la última comunión la hace como 3 meses antes de morir, porque no se daba la comunión a cada rato. Y sin embargo, la gente crecía precisamente en este pan de vida, porque Dios es un Dios de vivo. Hermosa la imagen del profeta Ezequiel, que es posible leerla en la vigilia pascual y en la vigilia de Pentecostés. El profeta Ezequiel, que ve a ese pueblo desolado por sus errores en la fe, lo llevan a tener errores en las estrategias, lo llevan a perder su ciudad, a ser deportado, y el profeta, ante tanta amargura, desolación, ante tanta sequedad, ve un lugar lleno de huesos donde el Señor cumple su promesa de que les dará un espíritu nuevo. Y otra vez, como en la creación, el soplo de Dios hace que esos huesos se cubran de nervios, de tendones, de carne, y que esa gente vuelva a vivir. Y precisamente la Eucaristía es el pan de vida que nos garantiza la vida en el Señor. Vamos a pedir entonces en esta Eucaristía la gracia de distinguir lo principal de la vida cristiana, que es el amor. Que también aprendamos que en la Eucaristía encontramos la fuente del amor. Por eso la Eucaristía es la expresión máxima de la caridad de Dios, porque Dios no nos da algo, sino que en la Eucaristía se nos da el mismo. Y le vamos a pedir también al Señor que nos dejemos enseñar por las intuiciones de San Pío X. Él no es que desconfiaba de los avances de ese momento histórico que le tocó vivir, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sino que el problema es la fe que se ponen en esos avances, porque la Iglesia obviamente tiene otro método, no se puede poner a hacer físico-química, tiene que dejar, pero si yo voy a decir este avance técnico me salva, no, me salva la moral, me salva el amor, me salva que yo me convierta y aprenda a vivir como persona libre. Entonces, el antimodernismo de Pío X no es un antimodernismo cavernícola, sino que está diciendo, sí, tenemos muchos avances, pero cuidado, que hay una palabra superior, cuidado, que está la persona. Por los avances yo no puedo sacrificar a las personas, la integridad física, la integridad económica, la justicia, la moral de las personas. En los avances hay que ayudarlos, pero tienen que sumarse, no pueden ellos comandar. Y por esos determinados avances en distintas áreas, o científicas o societarias, hemos asistido, y lo podemos consultar en la historia, a demasiados fracasos que llevaron a la gente a situaciones muy duras y muy difíciles. Por eso, como un papa simple, como un gran párroco del mundo, el Papa Pío X quería que nosotros pongamos el cimiento fijo que no se mueve, y el lema de su papado: instaurar todas las cosas en Cristo. El cimiento no es la técnica, no es la estrategia. Estamos viendo lo que pasó con el pueblo de Israel por confiar en las estrategias humanas. El verdadero secreto para que la cosa camine y para que los huesos vuelvan a tener vida es que nosotros pongamos en el cimiento a Jesús. Que la Santísima Virgen también interceda. Estamos terminando otra semana. Vamos a pedir al Señor la gracia de su presencia en medio de nosotros, que le dé sentido, y que si como en la primera lectura alguno siente que está un poquito tipo huesos, tipo seco, que el Señor nos dé el refresco, no el fresco que está haciendo ahora, sino el refresco de su aliento, para que nuestra vida tenga plenitud y tenga sentido. Que así sea.